Allí habría podido quedarse como fracasado, discípulo de la doctrina de aguantar, si la suerte no le hubiera deparado un sobrino que poseía un temple y una capacidad que no había visto en ningún otro chico hasta entonces. Por los golpes que daba Rafa a la pelota, por su sentido natural de colocación en la pista y por su fuerza de voluntad, Tony comprendió rápidamente que tenía en sus manos a un futuro campeón de España. Decidió que no debía permitirle desperdiciar su talento del mismo modo que él había echado a perder el suyo. La suerte había llamado a la puerta de la familia e iba a aprovecharla al máximo. Tuvo la inteligencia de extraer lecciones de sus propios errores e inculcar a su sobrino de los hábitos de un ganador, ayudándole a forjarse un futuro cuyos laureles pudiera merecidamente compartir. El éxito de Rafa ha sido la recompensa a la honestidad de la autocrítica de Tony, que se ha sentido estimulado y ha dado a sus opiniones franqueza y a sus certidumbres una severidad propia de los enlutados católicos de la corte española en la época de Cortés. Sin embargo, no busca consuelo en el más allá ni en un Dios benévolo. No es católico y es muy categórico, igual que en cualquier otro asunto, al afirmar que religión equivale a debilidad e insensatez. Desdeña la fe en Dios, alegando que es una creencia mágica primitiva, tan infantil como la de su sobrino cuando éste estaba convencido de la capacidad de su tío para producir lluvia. En lo que Tony es inflexiblemente dogmático es en sus ideas relativas a la educación de los niños. El problema actual, dice, es que los hijos han pasado a ser el centro de atención. Los padres, la familia, todos cuantos los rodean, se sienten obligados a ponerlos en un pedestal. Se invierte tanto esfuerzo en potenciar su autoestima que acaban sintiéndose especiales por sí mismos, sin tener que hacer nada. Viven confundidos, no entienden que la gente no es especial por ser quien es, sino por hacer lo que hace. Es algo que veo todo el tiempo, y si luego resulta que ganan dinero y adquieren un poco de fama y todo se les pone fácil y nadie los contraría y se les complace en todos los pequeños detalles de la vida, pero el fenómeno es tan frecuente en el deporte profesional que, según Tony, la gente se lleva una sorpresa cuando un joven deportista brillante no se comporta como un niñato, sino como un ser humano, amable y normal. Adulados, rodeados de pelotilleros que intentan aprovecharse de ellos. A las figuras del deporte se les repite sin cesar que son dioses y acaban por creérselo. La cortesía llana de Rafa Nadal, que es una excepción a la norma, sale a colación constantemente y es motivo de orgullo para Tony. Toda la educación que recibió Rafa Nadal lo preparó para comportarse así. Si acabara siendo una superestrella, Tony y los padres de Nadal se asegurarían de que fuera una superestrella modesta. Y si lo elogiaran por su modestia, como ha ocurrido ya tantas veces, también eso habría que rechazarlo por excesivo. Hay que ser humilde y punto, dice Tony. Serlo no es ningún mérito especial, más aún, yo no utilizaría la palabra humilde para describir a Rafael. Él ya sabe cuál es su lugar en el mundo. Todos deberían conocer su lugar en el mundo. La cuestión es que el mundo ya es lo bastante grande, sin necesidad de imaginar que también lo somos nosotros. La gente exagera a veces este tema de la humildad. Es simplemente cuestión de saber quiénes somos, dónde estamos y que el mundo seguirá exactamente igual sin nosotros.
La tendencia instintiva de Tony a borrar la menor insinuación de complacencia o consideración por sí mismo en su sobrino no le impide ver sus cualidades innatas ni la influencia de sus padres en él. Yo no creo que le hubiera ido mal si lo hubiera dejado a su aire, admite. Por sus padres, gente sensata, y por la forma de ser Rafael siempre ha sido obediente, lo cual es un signo de inteligencia en un niño, ya que demuestra que entiende que sus mayores saben más que él y que respeta su mayor experiencia en el mundo. Creo, pues, que la materia prima con la que trabajamos en este caso fue de primera calidad, pero mi misión fue fomentar esa tendencia. Cuando vi su enorme potencial, me pregunté a qué clase de persona me gustaría ver en la pista, al margen de su capacidad como jugador, y me dije que quería ver a un chico con personalidad, pero sin alardes. No me gustan los divos y el mundo del tenis está lleno de ellos. Por eso le prohibí desde siempre que tirase la raqueta al suelo durante un partido. Por eso le insistí siempre para que pusiera lo que yo llamo buena cara cuando juega, tranquila y seria, sin enfados ni irritaciones. Por eso era importante ser siempre amable y caballeroso con el rival, en la victoria y en la derrota. Respeto por los demás, por todos, al margen de quienes sean y de lo que hagan. Ese es el punto de partida de todo, dice Tony. Lo que no es admisible es que personas que lo han tenido todo en la vida se comporten con grosería con los demás. No, cuanto más arriba estás, más obligación tienes de tratar a la gente con respeto. Habría detestado que mi sobrino se hubiera comportado de otro modo, si hubiera tenido pataletas en la pista, si hubiera sido impertinente con sus oponentes o con toda la gente que lo estuviese viendo por televisión, o para el caso, ser maleducado con los árbitros o los fans. Yo siempre digo, y sus padres también, que es más importante ser buena persona que buen jugador. También Tony es lo bastante buena persona para reconocer que a veces ha podido ir demasiado lejos en la otra dirección con su sobrino. Su dureza durante los entrenamientos era una estrategia consciente y calculada, como también lo era su constante tendencia a reducir los méritos de los primeros éxitos competitivos del sobrino. Si Rafa daba una derecha genial durante un partido, bueno, aún faltaba mucho que practicar con el revés. Si encadenaba una impresionante serie de golpes hacia la línea de fondo, estupendo, pero ¿y las voleas? Si ganaba un torneo, tampoco era para echar las campanas al vuelo. Y además, ¿qué pasaba con su saque? Todavía no has conseguido nada, le decía Tony. Necesitamos más, mucho más. Los demás miembros de la familia estaban desconcertados y en ocasiones la madre reaccionaba con enfado. Sebastián, el padre, tenía sus dudas. El tío Rafael se preguntaba en ocasiones si Tony no estaría presionando demasiado al sobrino. Juan, su padrino, hermano de la madre, llegó al extremo de decir que lo que estaba haciendo Tony con el muchacho era crueldad mental. Pero Tony era duro con Rafa porque sabía que éste podía encajarlo y que con el tiempo se crecería. Según dice, no habría aplicado los mismos principios si se hubiera tratado de un chico más débil. La idea de que a lo mejor tenía razón impedía revelarse abiertamente a los parientes más inclinados a la duda. El que no dudaba de Tony era Miguel Ángel, el futbolista profesional. También él, partidario del principio de aguantar, en el que cree que casi con la misma veneración que el propio Tony, Miguel Ángel dice que el éxito del deportista de élite se basa en su capacidad para sufrir, incluso para disfrutar sufriendo. Significa aprender a aceptar que si has de entrenar 2 horas, entrenas 2 horas. Si has de entrenar 5, entrenas 5.
Si tienes que repetir un ejercicio 50,000 veces, lo repites. Eso es lo que diferencia a los campeones de los que solo tienen talento. Y todo está directamente relacionado con la mentalidad de los ganadores. Mientras das muestras de resistencia, tu cabeza se fortalece. Las cosas que recibes como regalos, a menos que lleguen con un apego sentimental especial, no se valoran. En cambio, se valoran mucho más las cosas que se consiguen con el propio esfuerzo. Cuanto mayor es el esfuerzo, mayor es el valor. Este argumento era decisivo para la familia y se vio en el hecho de que nadie, ni siquiera la madre de Rafa, se enfrentara nunca de verdad a Tony para decirle que no atosigara al chico. Todos entendían que pasar tantas horas con Tony era agotador, pero también que los dos habían llegado a un punto en el que ya no podían vivir el uno sin el otro, y mucho menos triunfar en el tenis por separado. La familia murmuraba, pero dejaba que Tony hiciera su trabajo. Respetaba la autonomía de su reino, de aquel régimen espartano en el que no se permitía ni un gemido, en el que el joven guerrero en ciernes era sometido a toda clase de pruebas y privaciones, y al que nunca se le admitían excusas por muy justificadas que estuvieran. La culpa siempre era suya. Si perdía un partido porque se le había rajado el marco de la raqueta, a Tony le daba igual. Si jugaba mal porque la red de la raqueta no estaba tensa y la bola se le iba, a Tony se le traía sin cuidado. Si tenía fiebre, si le dolía la rodilla, si había tenido un mal día en el colegio, ninguna excusa era válida ante Tony. Rafa tenía que sonreír y aguantar. Capítulo 3. El as del fútbol que nunca fue. Federer sacó y ganó el primer juego del segundo set sin perder un solo punto. Si por casualidad había habido el menor rastro de complacencia en algún rincón perdido de mi cabeza por haber ganado el primer set, aquel resultado lo borró. Me atizó 4 saques buenos con esa facilidad engañosamente sencilla, tan propia de él, y no pude restar. Decididamente no iba a ser una repetición de la final del Abierto de Francia, en la que Federer solo ganó 4 juegos en total, y yo gané el último set por 6-0. Estaba peleando duro. Si ese día ganaba, sería su 6º Wimbledon seguido, una hazaña no conseguida por nadie hasta el momento. Y había alcanzado tantas victorias y había dominado durante tanto tiempo que una parte de él jugaba, como él mismo había dicho en cierta ocasión, para la historia. Ganar aquel partido significaba tanto para él como para mí. Perder sería igual de doloroso para los dos. Durante el segundo juego, cuando yo servía, se mostró más motivado de lo que le había visto nunca, aunque normalmente es más sereno que yo en la pista. Ganó los 2 primeros puntos con un par de derechas sensacionales, un golpe en paralelo y el otro una derecha cruzada, y los 2 los coronó con un grito de desafío. Ganó el juego, rompió mi servicio y me machacó. Cuando Federer tiene esas rachas de genialidad, lo único que cabe hacer es conservar la calma y esperar que pase la tormenta. Apenas se puede hacer nada cuando el mejor jugador de la historia ve la bola del tamaño de un balón de fútbol y la golpea con fuerza, confianza y la precisión de un rayo láser. Son cosas que ocurren y hay que estar preparado para encajarlas. No puedes desmoralizarte en esos momentos. Tienes que acordarte o convencerte de que probablemente no podrá mantener ese nivel juego tras juego. De que, como Tony se ve obligado a recordarme, también él es humano. De que si yo conservo la sangre fría, me ciño a mi plan de juego y procuro agotarlo y hacer que se sienta incómodo
antes o después se resentirá. Su fuerza mental cederá y será mi oportunidad. Esa ocasión llegaría más tarde que temprano. Volvió a ganar su servicio con comodidad. Yo, a duras penas, conseguí ganar el mío. Y él volvió a ganar el suyo. Me vencía 4-1 y a mí me parecía que solo llevábamos 5 minutos de juego. La victoria que había conseguido en el primer set me parecía ya muy lejana, pero yo contaba con un larguísimo historial de partidos en los que había remontado las peores situaciones. Poseía suficiente experiencia para hacer frente a aquella. No hay nada más grande que una final de Wimbledon, pero hay un límite en cuanto a los nervios que se pueden acumular durante cualquier encuentro y a la importancia que la victoria tiene para nosotros. Y como no olvido nunca, la tensión y la euforia son igual de grandes que cuando de niño juegas un partido o cuando el horizonte de tus deseos no va más allá de la Copa de Fútbol del Juvenil de Baleares o de ganar el Campeonato Nacional de Tenis Sub-12. Todos nos pusimos muy contentos la tarde que gané ese campeonato con 11 años, pero fue Tony incapaz como de costumbre de contener su tendencia a ponerme con los pies en la tierra. Quien aguó la fiesta, llamó por teléfono a la Federación Española de Tenis, fingiéndose periodista, y pidió la lista de los últimos 25 ganadores del campeonato. Entonces, delante de la familia, leyó los nombres en voz alta y me preguntó si alguna vez había oído hablar de ellos. Fulano de tal, ¿lo conoces? No. Y a este otro, no. Y a este, tampoco. Solo 5 habían alcanzado un nivel decente como profesionales y cuyos nombres me sonaban. Tony sonrió. ¿Te das cuenta, Rafael? Tus probabilidades de llegar a ser un profesional son 1 de entre 5. Así que no te emociones demasiado por la victoria de hoy. Aún te queda mucho camino que recorrer. Y es un camino difícil. Y que lo recorras depende de ti. Otra cosa que dependía de mí era si iba a tomarme el tenis lo suficientemente en serio para renunciar al fútbol. Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, aunque al final se produjeron unas circunstancias que decidieron por mí. Por entonces entrenaba 5 veces por semana y viajaba al extranjero para competir en torneos de tenis, ganando en Europa frente a algunos de los mejores tenistas del mundo de mi edad. Sin embargo, durante la semana seguía entrenando con mi equipo de fútbol y los fines de semana jugaba partidos de competición. Y como me recuerda mi madre, tenía que ir al colegio y estudiar. Debía renunciar a alguna de estas cosas, aunque no quería que fuera el fútbol. La sola idea me partía el corazón. Pero al final no tuve mucha opción. Yo sabía, y mis padres también, que no podía hacerlo todo. Habría sufrido mucho más si el equipo de fútbol no hubiera sido cogido por un nuevo entrenador. El anterior, al que yo quería mucho, había comprendido que no podía esperar que me presentase a todas las sesiones de entrenamiento, a pesar de lo cual se sentía contento que jugara en el equipo, dado que yo era el máximo goleador. El nuevo míster fue más inflexible. Dijo que o me presentaba para entrenar como los demás chicos o no jugaba. Si faltaba un solo día en el curso de una semana, me echaba del equipo. Y eso fue lo que pasó. Si no hubiera sido por aquel entrenador, mi vida habría sido diferente. Mi padre cree que de todos modos habría podido ser un buen futbolista profesional. Dice que cuando entrenaba lo hacía con más empeño que los demás muchachos y además tenía esa confianza inusual o fe fanática en la capacidad de mi equipo para ganar en las condiciones más adversas. En cualquier caso, sospecho que mi padre confiaba demasiado en mi talento futbolístico. Yo era bueno, pero no tan especial. El deporte en el que sobresalía era el tenis,
aunque el fútbol me gustaba tanto como el tenis, o incluso más. En fútbol era jugador del equipo que había ganado el campeonato de Baleares, pero en tenis era campeón de España en la categoría sub-12. Y aquel mismo año quedé finalista en el campeonato nacional sub-14. Tenía un año menos que los compañeros del equipo de fútbol, pero por lo general 2 menos y a veces 3 que mis rivales en la pista. Había que tomar una decisión y no podía negar lo evidente. Tenía que ser al tenis. No lo lamento, primero porque fue la decisión correcta y segundo porque no soy una persona que conceda ningún valor a emperrarse en las cosas que no se pueden cambiar. Creo que lo entendí muy bien ya por entonces. Hay un video en YouTube en el que Televisión Española me entrevista durante las finales del Campeonato Sub-14 de España, tras explicar que entrenaba todos los días de 4 a 8 de la tarde. Añado, me gusta el fútbol, pero solo para entretenerme. Apenas había cumplido 12 años y ya tenía una profesión. No soy una persona muy coordinada por naturaleza. Si he encontrado mi ritmo en la pista, es porque lo he trabajado. En mi familia tengo cierta fama de torpe. Mi madrina Marilén recuerda que cuando era pequeño, mi familia se iba de paseo en bicicleta los domingos por la mañana, pero a mí no me gustaba ir. Nunca me sentía a gusto en bicicleta, ni en moto tampoco. Son las formas preferidas de transporte en la mitad oriental de Mallorca, en la que vivo, porque el terreno es muy llano, pero a mí me daba miedo de caerme y nunca me acostumbré. Cuando me saqué el carnet de conducir, Marilén exclamó: ¡qué peligro! Pillé la indirecta y desde entonces conduzco con prudencia. No siempre he sido prudente en la pista de tenis. A veces he jugado pese a estar gravemente lesionado. Una de las victorias más memorables de mi vida, no solo porque tuve que batir a un muy buen jugador en la final, sino porque tuve que superar la barrera del dolor minuto a minuto, fue cuando gané el Campeonato Nacional Sub-14. El torneo se celebró en Madrid y mi rival era uno de mis mejores amigos de entonces, que lo sigue siendo en la actualidad, Tomet Salvat, con quien me había entrenado desde los 12 años. En la primera ronda del torneo me caí y me fracturé el dedo meñique de la mano izquierda, aunque no quise retirarme ni bajo los vigilantes ojos de Tony quejarme. El año anterior había llegado a semifinales y en aquella ocasión tenía intención de ganar. Jugué bien todos los partidos y batí a Tomot en la final, en la que quedamos 6-4 a mi favor en el tercer set. Tenía que coger la raqueta con 4 dedos, mientras el meñique fracturado colgaba, hinchado e inútil. No me lo vendé porque habría dificultado darle a la bola. Lo peor era cuando tenía que propinar una derecha, con el revés a 2 manos. El peso cae más sobre la derecha. Yo jugué con aquel dolor incesante hasta el extremo de que casi lo olvidé. Es cuestión de concentrarse, de borrar todo lo que tienes en la mente, excepto el juego. Durante toda mi trayectoria he aplicado este principio, a juicio de Titín, que me ha visto en multitud de ocasiones con una forma física desastrosa antes de comenzar un partido, pero totalmente a tono en cuanto empieza. Es la adrenalina de la competición lo que contribuye a calmar el dolor. Sea cual fuere la explicación, cuando vuelvo la vista atrás y veo a aquel Rafa adolescente, me siento orgulloso de él. Estableció un modelo de referencia que me ha servido como ejemplo y como lección de que la mente puede vencer a la materia. Y cuando quieres algo con mucha intensidad, ningún sacrificio es demasiado grande. Tuve ocasión de comprobar los efectos de lo que hice en aquella final contra Tomó después de ganar el último punto. El dolor me golpeó con tanta fuerza
que no tenía fuerzas para levantar la copa. Y en el momento de posar para la foto conmemorativa, otro chico tuvo que ayudarme a sostenerla. Más o menos por entonces, cuando aún tenía 14 años, se me presentó una oportunidad de romper mi conexión con Tony. Me ofrecieron una beca para trasladarme a Barcelona, a media hora en avión desde Mallorca, para entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès, una de las mejores academias de tenis profesional de Europa. Fue en el momento de enfrentarme a otra gran decisión y la verdad es que no soy muy bueno tomando decisiones, ni siquiera ahora, en las que se toman en la pista en una fracción de segundo. Claro que sí, en las que se necesita algo de meditación, no tanto. Por eso supongo que tenía que estar agradecido al nuevo entrenador que había aparecido un par de años antes en el escenario futbolístico, porque en cierto modo él decidió por mí que debía renunciar al fútbol y optar por el tenis. En estas situaciones escucho las opiniones de los demás antes de contrastar argumentos. No me gusta opinar sobre nada hasta que no conozco todos los datos. Para meditar aquella decisión, escuché más a mis padres que a Tony, y ellos lo tenían muy claro, dado que nos lo podíamos permitir, puesto que nuestra situación acomodada no hacía obligatorio aceptar la beca. Mis padres dijeron, le va muy bien con Tony, y además, ¿dónde va a estar un chico mejor que en su casa? Su principal temor no tenía nada que ver con mi juego tenístico, sino con la posibilidad de que me desorientara en Barcelona, solo y sin familia. No querían que me convirtiera en un adolescente problemático. Evitar eso era para ellos más importante que verme triunfar en el tenis.